El gobierno de México celebra hoy que este TEMEC fuera eximido del anuncio de aranceles del presidente Trump y no como sucedió con el resto del mundo. Sin embargo, seguirán los gravámenes de 25% a los sectores que no están cubiertos por el TEMEC y otros de 25% al acero, aluminio y automóviles por sus componentes no estadounidenses. Vamos a platicar con Roberto Zapata, socio de consultores internacionales Ansley y ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en este espacio. ¿Nos podrías compartir una opinión primero de lo que anunció ayer el presidente Trump, esa exclusión que hizo de México de los aranceles recíprocos? Y sobre todo me interesa tener tu punto de vista sobre las declaraciones que están haciendo en estas últimas horas tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Claro que sí, Darío, con mucho gusto. En primera instancia, respecto del anuncio de ayer, yo creo que lo que estamos viendo es, de alguna manera, un cambio en la forma de hacer comercio con Estados Unidos, que nos puede encaminar a un mundo que no hemos visto antes, un mundo marcado por la fragmentación comercial, con base en el establecimiento de reglas distintas dependiendo de la región o el país del que se hable, y con base en reglas distintas dependiendo si el comercio se conduce a través de un canal preferencial, de un canal no preferencial, o si hay un marcado comercio, un importante comercio a través de sectores como puede ser el acero, el aluminio o el sector automotriz. En este sentido, me parece que para México lo que deriva de ayer pues es un poco un mensaje de claroscuros. La parte clara me parece digna de destacar el hecho de que se preserva de alguna manera lo dispuesto en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Se eximen de aranceles a todo lo que se exporte de México hacia ese país. Se exime de aranceles siempre y cuando cumpla con las disposiciones de origen del TEMEC. Y eso es una señal positiva, me parece para México una señal positiva en el sentido de que la administración Trump reconoce que hay una fuerte integración entre México, Estados Unidos y Canadá a través del tratado, de que es de muy alto riesgo jugar con estos niveles de integración previstos en el acuerdo. Me parece que es una buena señal también en el sentido de los inversionistas que están viendo posicionar sus inversiones en el país, que hacerlo con base en los niveles de integración que pudiera demandar el TEMEC en los procesos de manufactura, pero también una parte que se refiere más al oscuro del mensaje de ayer de Trump, y es esto que ya referías en tu introducción, Darío, el tema de que siguen persistiendo aranceles de 25% para todo lo que se exporta desde México, que no es preferencial, que no cumple con el TEMEC, que no cumple con las reglas de origen, pero que de todos modos es un monto importante. Estamos hablando de más o menos en 2024 el 50% de las exportaciones que México realizó hacia Estados Unidos no utilizaron la preferencia arancelaria prevista en el TEMEC. Y no solo eso, con el anuncio de ayer hay países, estamos en un escenario en donde hay países o regiones como la Unión Europea que pudieran tener mejor tratamiento para lo que no es comercio preferencial que el que tiene México el día de hoy. México estaría pagando un 25% de arancel a una serie de bienes no originarios. La Unión Europea, por lo que vimos ayer, lo que alcanzamos a procesar, estaría enfrentando un arancel de 20%. Entonces, ahí hay una clara discriminación hacia México y hacia Canadá por virtud de este nivel arancelario que nos están aplicando por fuera del tratado. Entonces, hay noticias importantes que destacar, por supuesto, favorables para México, pero hay otras en las que habrá que seguir trabajando, Darío. Por ejemplo, en la mañana decía el secretario de Economía, Ebrard, que quedaban salvadas pues el 85% de las exportaciones que se hacen bajo el TEMEC. ¿Eso es correcto? De acuerdo a nuestros cálculos, y entiendo que ha habido otros cálculos por ahí también circulando coincidentes, del 100% de lo que exporta México, o mejor dicho, del 100% de lo que importa Estados Unidos proveniente de México, más o menos el 50% está utilizando el tratado.
el TEMEC, es decir, está cumpliendo con las reglas de origen, está presentando su certificado de origen, está cumpliendo con las disposiciones que demanda el tratado. Eso no estaría pagando arancel. Hay un 50% adicional que no está utilizando el tratado y que puede o no estar pagando, o podía o no estar pagando arancel hasta antes de ayer, podía o no estar pagando arancel, fuera porque Estados Unidos tenía liberado ese comercio independientemente de si venía a través de tratado o no. Una parte de ello. El día de hoy, con con la medida de 25% de arancel, ese 50% estaría pagando un 25% de arancel, a menos que de ese 50% no originario, las empresas establecidas en México, aquellas que pudieran hacerlo, decidieran cumplir con los requisitos de origen del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y exportar bajo el tratado. Pero eso está en veremos, eso puede implicar un proceso de reconfiguración de líneas de producción, etcétera, de análisis de cadena de suministro para ver si cumplen con los criterios de origen del tratado. Que sería el caso de BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen, ¿no? Que justamente mencionaba la presidenta hace rato. No están cumpliendo bajo los lineamientos del TEMEC y se adherirían precisamente al tratado para exportar a través de ese pacto comercial, ¿no? Habría que ver si los procesos de reingeniería, los procesos productivos de estas empresas que no cumplen, particularmente las empresas europeas de autos de lujo, están en posibilidad de integrar mayores procesos a México. Se ve difícil porque la cadena de integración está configurada entre México y Alemania, por ejemplo, con componentes muy importantes que no se producen en México, que se producen en Alemania, y que no es seguro que la casa matriz en Alemania esté dispuesta a trasladar las operaciones. Ay, se nos cortó. Pero bueno, ahí está la trampa. Justamente ahí está la trampa. Si bien la presidenta y el secretario de Economía han dicho que ya se sentaron a platicar con los directores de BMW, de Mercedes, de Volkswagen, y yo agregaría incluso también hasta las japonesas, como pueden ser Toyota, Nissan, las coreanas, Hyundai, Kia, etcétera. No va a ser fácil, no va a ser fácil que relocalicen cadenas de producción en México para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, ya no pudimos recuperar a Roberto Zapata. Roberto, perdón. Entonces no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil que esas armadoras extrarregionales pues digan de un día para otro vamos a llevarnos toda nuestra proveeduría a México. No va a ser tan fácil. En caso de decidirlo, es un proceso que lleva años hacerlo. Habrá que ver también la duración del tipo de medidas que está anunciando ayer el presidente Trump, si son para largo o si son medidas que no van a resistir en el tiempo. Pero si son medidas que van para largo, habrá que hacer un análisis también de si le conviene a la empresa armadora, en este caso alemana, exportar desde Alemania. Le sale más barato exportar un vehículo desde Alemania con todo y la carga arancelaria que exportarlo desde México en caso de que no pueda cumplir con la regla de origen. ¿Y cuál sería el riesgo? BMW podría irse de México, Volkswagen podría cerrar líneas de producción en Puebla, Audi, etcétera, todas esas que no están cumpliendo con la regla de origen y que no están exportando a través del Tratado de Libre Comercio, ¿cuál pudiera ser el destino? Pues sí hay un riesgo real en este tipo de productos que son de lujo en muchos casos y que cualquier punto porcentual en la carga arancelaria representa un aumento de costos muy importante. Entonces, si no se logra reconfigurar esos procesos de producción para generar mayor integración en México, o si no se logra que se disminuya la carga arancelaria para lo no originario que se exporta de México, sí hay un riesgo de que las plantas reconsideren su producción aquí en territorio nacional, por supuesto. Ahora, viene una negociación más intensa, más dura para México y Estados Unidos con el objetivo de buscar una disminución de esos aranceles de 25% en el sector automotriz, en el aluminio y en el acero, ¿verdad? Correcto. De acuerdo a las señales que hemos podido recoger, el diálogo continúa y el diálogo se está enfocando en buena medida en cómo generar mejores condiciones para la exportación o el flujo comercial en la parte automotriz, y eso tendría que incluir no solo lo originario, sino también lo no originario, recordando que los dos flujos de comercio están impactados por la medida 232 de seguridad nacional que aplicó Estados Unidos. Entonces,
Eso cae dentro de la parte de las preocupaciones sectoriales de Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo, puedo vivir con lo que estamos comerciando actualmente bajo el TEMEC, pero el sector automotriz lo tratamos distinto. Entonces ahí todavía hay mucho que negociar, mucho que dialogar, mucho espacio o margen de maniobra que buscar con los norteamericanos. Pues Roberto Zapata, socio de Consultores Internacionales Ansley y ex embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Dirías que estamos empatados o nos metieron un gol? Yo diría que en este momento la moneda todavía está en el aire y diría que hay que destacar en este momento que sí tenemos comercio preferencial, que el TEMEC sigue vivo, sigue importando, viene una revisión, posiblemente una renegociación del mismo y hay que prepararse para ello. ¿Ves tú que el TEMEC vaya a ser modificado radicalmente? El que se firmó hace 8 años cuando Trump estaba de presidente, justamente, el que él mismo renegoció. Yo creo que el abanico de posibilidades es amplio, pasar de una mera revisión a una renegociación, particularmente con cuestiones que ya estamos viendo el día de hoy de seguridad nacional, preocupaciones hacia sectores donde China está invirtiendo en el mundo, cuestiones de la necesidad de generar mayores procesos de integración en la región o en Estados Unidos mismo, ¿no? Privilegiar la producción de Estados Unidos incluso por encima de la producción de los otros dos socios comerciales, ese tipo de cosas yo creo que hay que prepararnos para discutirlas. Roberto Zapata, muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Muchas gracias, a las órdenes, Darío. Hasta pronto.